Un conflicto sin precedentes está provocando tensión en la frontera con Brasil porque el gremio de los camioneros que lidera Hugo Moyano ha decidido bloquear esa zona por tiempo indeterminado debido a lo que está ocurriendo allí en el paso fronterizo de Paso de los Libres, en Corrientes, protestando contra los choferes brasileños por su negativa a testearse al ingresar a nuestro país y por las agresiones y hostilidades contra sus pares argentinos. Hay que decir que desde el Centro de Agentes de Transporte Aduanero se ven afectados a raíz de la paralización en el ingreso de los camiones. Y el origen, decíamos, de este conflicto comenzó hace una semana por la desigualdad de condiciones. A los transportistas brasileños les exigen el PCR y a los argentinos test antígenos. El bloqueo ha comenzado del lado brasileño y ahora hay cortes también del lado argentino. Estamos con Raúl González, que es el presidente del Centro de Agentes de Transporte Aduanero, justamente para que nos cuente cuál es la situación a esta hora. ¿Cómo le va, González? Buen día a ustedes, buen día a toda la gente. Sí, efectivamente, bueno, primero el agradecimiento por el contacto, por la comunicación. Para nosotros por ahí es muy importante que se conozca un poco la realidad, exactamente porque se tejieron o se venían tejiendo algunas informaciones que por ahí no eran exactas. Sabíamos que por ahí desde una distancia importante como esta, a veces la información llega no la precisa, así que me parece muy bueno poder aclararlo. Efectivamente, nosotros pertenecemos, bueno, a la parte privada, somos auxiliares del comercio exterior en la frontera, una frontera por la que atraviesa un promedio entre 500 y 1000 camiones diarios, dependiendo de la temporada. Nosotros hay días que realmente tenemos en torno de 1000 camiones en esta frontera, es decir, es el puerto seco más importante del país. Entonces, realmente cuando pasan estas cosas se sienten mucho. Nosotros, en este caso, comienza todo esto a través del decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación, de lo que tiene fecha 12 de abril, luego de una resolución administrativa, la 342/21, que tiene relación con ese decreto, donde aplican medidas de seguridad, digamos, y de higiene de seguridad para protocolos a los camiones, a los choferes que ingresan del país de Brasil, en este caso. En el punto tercero de esa decisión administrativa, habla de cómo, digamos, la exigencia de ese punto, ¿no? Para los choferes extranjeros, PCR; para los choferes argentinos, el test rápido antígenos, que tiene inclusive 72 horas para hacerlo a partir del ingreso al país. Esto generó de inmediato que los choferes brasileños reclamaran igualdad de condiciones, digamos, porque para entrar a la Argentina ellos deberían hacerse el PCR y no los choferes argentinos para salir al país vecino. Ese fue el primer conflicto. El día miércoles 14 se generó este primer bloqueo por parte de choferes brasileños. Luego, en horas de la tarde, se solucionó y se continuó, digamos, pero ya con la incomodidad, digamos, de esta medida. Esto ahora, el día lunes, volvió de nuevo a plantearse el descontento de los choferes brasileños y, bueno, hoy en este momento está prácticamente todo bloqueado lo que tiene que ver con este paso fronterizo. La verdad que, Raúl, la situación es verdaderamente compleja. Es un paso muy importante para la Argentina y para Brasil, pero estamos hablando de un país como Brasil con un número de contagios y de muertos por coronavirus, un país donde se manejó muy mal la pandemia. Y un grupo de camioneros muy importante también que necesitan pasar justamente para comercializar productos. ¿Dónde cree usted por dónde va a pasar justamente la posibilidad de destrabar este conflicto que nace allí en Paso de los Libres y que tiende a generar muchos inconvenientes en lo sanitario y en lo económico, ¿no? Tanto para Argentina como para Brasil? Mira, yo quisiera hacer primero el planteo de lo que interpretamos nosotros a partir de la ejecución de este decreto, ¿no? Nosotros consideramos que es absolutamente inviable. Esta es una frontera muy particular, por lo que yo les decía antes, por el número de camiones que ingresa y egresa permanentemente. Entonces, nosotros creemos que estamos totalmente de acuerdo que deben existir, y en esto coincidimos todos, argentinos, brasileños, todos los que compartimos esta frontera, que deben existir medidas de control
estamos totalmente de acuerdo. Lo que sí creemos que deben ser medidas mecanizadas entre los dos países, dado la magnitud del movimiento que yo les decía recién. Entonces, debe tener un tratamiento particular de aplicación de estas normas. Cuando se quieren aplicar de un momento a otro, como fue este caso, nosotros prácticamente al momento que surge esto sabíamos que íbamos a caer en algún momento en esta situación, y explico por qué. La medida dice aplicación de PCR. Los PCR que se hacen en frontera se mandan a otro lugar. Cuando vuelve el resultado ya pasan 48 y en algunos casos las 72 horas, que por otra parte es el tiempo que permite el decreto, digamos, para la presentación del test negativo. Entonces, al momento de controlar, ya el test del PCR está vencido, es decir, es imposible de hacerlo. Deben haber otros mecanismos como los test rápidos, como un camión sanitario, como otras cuestiones que deben ser estudiadas para poder controlar estas situaciones y que haya efectivamente, y que sea, valga la redundancia, efectivo el control. Seguramente va a tener que actuar la autoridad sanitaria de manera urgente, porque allí vemos que la postura del gremio de los camioneros por ahora es muy dura y ha decidido seguir por tiempo indeterminado con este bloqueo. Así que bueno, ojalá que en las próximas horas se encuentre una solución. Raúl González, presidente del Centro de Agentes de Transporte Aduanero, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Gracias a ustedes y esperamos lo mismo, una pronta solución, porque la verdad que el daño económico a toda esta parte y a todo lo que intervenimos en esta actividad está siendo muy grande y muy profundo. Muchas gracias.